ya la pueden descargar, ¿listo? Listo, ya está. Bueno, primero agradecerle su asistencia. Qué bueno que hayan tomado este tiempo. Yo sé que el horario no nos convino mucho. Lastimosamente ayer que tenemos la sesión me golpearon el carro y estaba en todo ese embolate, entonces no alcancé a desarrollar la sesión. Por eso pues quise hacerlo lo más pronto posible, porque hoy ya tenía programadas unas en horas de la tarde, de la noche, entonces no alcanzaba a hacerlas y como estamos iniciando semana, pues es importante que sepan qué actividades vamos a desarrollar. ¿Listo? Recuerden, muchachos, que esta semana inició el día de ayer, 10 de agosto, y termina Dios mediante el 15 de agosto. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre las evidencias que hay que entregar para esta tercera semana y vamos a hablar un poquito de la temática, ¿listo? Si alcanzamos, desarrollamos un ejercicio de liquidación para que a ustedes les quede mucho más fácil desarrollar el ejercicio que tienen que hacer, el estudio de caso, ¿vale? Entonces, les voy a compartir de una vez la pantalla, no sé si tengan preguntas con respecto a lo que hemos hecho, a la temática, a sus evidencias. Creo que no, profe. Ya Ay, la bueno, segunda bueno, me alegro mucho. cargó Pues, correctamente. qué bueno. Voy a ingresar a la plataforma y les voy a compartir la pantalla. Entonces, denme un ratico. Profe, ¿la conferencia tiene chat? Es que no lo encuentro, no sé si es porque estoy desde el celular, pero no veo el icono de chat. Sí, en la parte superior, no sé cómo te salga en el celular. Espérame un ratico, ya te digo. En la Si parte estás desde el superior. celular, aparecen tres punticos y ahí le das clic a esos tres punticos y te sale un link donde dice chat. Ya. Sí, es que es raro, o sea, la primera vez que no me sale es no mostrar burbujas de chat, es lo que me sale, Mm, pero no me sale como siempre sale. Pensé que era algo como de permisos. No, acá tienen los permisos, no limito esos permisos. Espérenme, les voy a compartir la pantalla. Hoy les subo las calificaciones, ¿sí? No sé si a eso se refiere Kelka, que me está preguntando. Hoy subo las Era Oliva, calificaciones. sí, era por lo que la primera vez me salían puros errores, creo que tenía un correíto con los pantallazos de que no me dejaba subirlo, entonces después Ujú. dijo que sí, pero después dijo que no, el sistema, entonces que como que, ¿será que sí lo subió o no? A ver, ahorita verificamos. Eh, sí, hoy subo las calificaciones de la primera y segunda semana, ¿sí? Recuerden que en la primera semana teníamos que desarrollar un blog y una evaluación, ¿verdad? En la segunda semana era el foro, el estudio de caso, que era aplicar los pasos del proceso de selección de personal. Incluso lo miramos en la anterior videoconferencia, ¿sí? Para que les quede pues mucho más fácil. Y para esta semana vamos a hacer un caso de liquidación. A ver, ¿en qué taller? ¿Era un taller que no podía subir o cuál era, Azucena? Sí, señora.
A ver, entonces revisemos Dime. directamente en la parte de evidencias. A ver. Oliva Azucena. Ah, ya tienes. A ver, el estudio del proceso de selección, ¿cierto? Ese está subido, no te lo he calificado aún. Ya. Sí, ahí ya lo tienes. Ya has aplicado los pasos. Esa actividad ya la tienes subida. ¿Listo? Me hace falta es calificarle. Listo, mi profe. Vale, muchas Ujú. gracias. Yo igual, entonces, hoy en el transcurso del día voy subiendo las calificaciones para que sepan, bueno, cómo van hasta la segunda semana. Entonces, estamos en la tercera semana, ya vamos a ver la temática del proceso de liquidación, ¿sí? Porque la última semana lo que vamos a mirar es el proceso para terminar un contrato, ¿ya? Vamos a mirar entonces la guía de aprendizaje de la semana 3. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, señora. Bueno, vamos a mirar entonces la guía de aprendizaje. Bueno, esta información ustedes ya la leen, ya saben cuál es nuestra competencia, el resultado de aprendizaje. Estas actividades de reflexión inicial no son calificables, recuerden, simplemente son como para que eh, midan ustedes qué tanto tienen conocimiento sobre esos temas. Bueno, y tenemos una actividad calificable que es la prueba interactiva. Esa ustedes inmediatamente la terminan, les arroja la calificación. ¿Listo? Entonces, también tiene varios intentos. Si de pronto les va mal, pues la vuelven a desarrollar. ¿Listo? Y tenemos un estudio de caso. Entonces, ¿qué pasa en este estudio de caso? Está aquí. Miren. Para el desarrollo de esta etapa, dice, usted deberá realizar el estudio de caso denominado liquidando un contrato laboral. Esta actividad presenta las condiciones relacionadas con el contrato laboral y su proceso de finalización. De esta manera, le permitirá realizar la aplicación de normas y procesos relacionados con la desvinculación del personal de acuerdo con el proceso de aprendizaje propuesto. Vamos a desarrollar este caso. Ay, espérenme un ratico, este no es el caso. Ah, no, sí. Sí, este. Bueno, dice, el señor Juan Martínez desempeña el cargo de gerente de recursos humanos en la empresa La Buena Siembra, cuyo objetivo comercial es la producción y comercialización de productos agrícolas como café, maíz, la caña de azúcar, entre otros. El señor ingresó a laborar el 30 de junio del año 2015 con un contrato a término indefinido y por problemas de salud debió renunciar, por lo cual trabajó hasta el 15 de junio del año 2020. ¿Listo? El último sueldo devengado fue de 2.500.000. En este caso, se presenta un reto especial en su proceso de formación, por ello se le aconseja respetuosamente realizar una comprensión total del caso y de los retos que plantea, para que realice el proceso de liquidación del contrato correspondiente únicamente del año 2020, ¿sí? Es muy importante que usted revise el caso y lo apropie encontrando los retos que se presentan para hacer el ejercicio de liquidación contractual. Entonces, verán, aquí nos están dando información del señor que entró a trabajar desde el año 2015, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que el señor cada año fue liquidado, ¿cierto? Cada año se liquida al colaborador. Entonces, para este caso, solo nos piden que liquidemos el último año, ¿sí? El cual es el año 2020. Entonces,
Si el señor entró a trabajar el 30 de junio del 2015 a 30 de junio del 2016 sería un año, ¿cierto? 2017 otro año, a 30 de junio de 2018 otro año, a 30 de junio de 2019 otro año, a 30 de junio del 2020 otro año. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Que cada diciembre es liquidado. Entonces lo que ustedes tendrían que liquidar es únicamente de enero a junio. ¿Listo? De enero a junio, porque el señor trabajó hasta el 15 de junio. Entonces tendrían que liquidar esos días, desde el 1 de enero hasta el 15 de junio. ¿Con qué sueldo? Con el sueldo de 2.500.000. ¿Y qué es lo que vamos a Profe, liquidar? Sí, tengo una pregunta. ¿La dígame. liquidación por cada año se hace en base a los 2.500.000 por cada año o hay que sacar la cuenta de los años anteriores en base No, a lo que se ajusta anual? no, por eso le estoy diciendo, solo van a liquidar el último año, porque los otros años, 2015, 16, 17, 18 y 19, ya fue liquidado. ¿Listo? Solo liquidan el año 2020. Y miren, ¿qué liquidarían de enero al 15 de junio del año 2020? ¿Ya? Porque él trabajó solo hasta el 15 de junio. Entonces tendrían que contar los días de trabajo y con base en eso hacer la liquidación. ¿Listo? ¿Sí me entienden ahí? Sí, sí, señora. Ajá. Hoy vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de liquidación para que lo tengan más claro. ¿Listo? Pero para que en este caso lo tengan muy claro, solo vamos a liquidar de enero a junio del año 2015. Espérenme un ratito. Sí. Es que no se sabe. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la liquidación solamente de enero a 15 de junio. ¿Listo? Que fue el tiempo en que el señor Juan Martínez laboró. Y lo único que vamos a liquidar son prestaciones sociales. Lo que es cesantías, primas, intereses de cesantías y vacaciones. Bueno, esa es la evidencia que ustedes tendrían que desarrollar y la prueba interactiva. Entonces, ¿por dónde envían la evidencia? Por el link de evidencia. Aquí tenemos la prueba interactiva. Para desarrollarla, simplemente le damos clic en ver score y la evidencia la vamos a enviar por este link que dice ver evidencia. Entonces le damos clic. Una vez usted la desarrolle su evidencia en Word, en Excel, como quiera hacer su proceso de liquidación, la guardan en su computador y la van a anexar como archivo adjunto. ¿Listo? Recuerden que ese espacio que nos da el link de evidencia para escribir es simplemente para un comentario, no es para que desarrollemos la tarea, más aún esta evidencia porque vamos a trabajar con números. Entonces no se comprende. Es por eso mejor que la desarrollen en Word, PDF, Excel. ¿Listo? Bueno, vamos a esperar que cargue. Entonces, miren, en este link, ay, pero voy a ingresar como vista de aprendiz. Esperen un ratico. Si no los confundo. Ahí estoy con vista de instructor.
Entonces, aquí tenemos ver evidencia. Aquí. Ahí se da una descripción de la actividad, ¿sí? De las fechas, desde cuándo hasta cuándo va a estar activa la rúbrica. Recuerden que esta semana termina el 15 de agosto, entonces hasta se espera que ustedes entreguen su evidencia pues hasta esa fecha, hasta el 15 de agosto, ¿sí? Aquí este espacio es simplemente para un comentario y aquí van a darle clic para juntar su archivo y enviar su evidencia. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿queda claro cómo desarrollar, qué es lo que tenemos que hacer y cómo enviar la evidencia? Sí, señora. Bueno, entonces, les voy a compartir las diapositivas de la temática. Vamos a agilizar esa presentación porque quiero desarrollar un caso, ¿listo? Para que les quede más fácil el desarrollo de su evidencia. Espérenme un ratico. Esta creo que es con la práctica. Ujú. Esta. Esto ya lo miramos. Esto fue lo que adelantamos la semana anterior en la otra videoconferencia. Vamos a arrancar desde aquí. Creo que aquí sí está clarito. Entonces vamos a arrancar desde aquí. Bueno, entonces nosotros miramos la semana anterior todo ese proceso para desarrollar la selección de personas, ¿cierto? Incluso en el caso, pues analizamos el caso de las dos chicas que se presentan a una vacante. Una de ellas es seleccionada teniendo en cuenta pues sus competencias, sus conocimientos. Y terminamos pues con la fase final de ese proceso de selección de personal. Posteriormente a ello pues vendría el proceso de contratación, ¿cierto? Esta es la última etapa del proceso de selección de personal, donde ya decidimos pues quién va a quedar finalmente seleccionado pues e incorporada en la empresa. En este caso pues decíamos que fue la señora María Antonia Rojas. Luego vendría ya entonces en este proceso de contratación, ¿sí? La vinculación directa con la empresa, en donde se estipulan las diferentes funciones, obligaciones y deberes que tendría que cumplir ese colaborador, ¿cierto? La contratación es el proceso. La contratación es el proceso en que dos o más personas fijan un acuerdo durante un periodo de tiempo determinado para cumplir por parte de esos docentes, de esas partes involucradas, unos términos establecidos, ¿sí? El trabajador o el colaborador ofrecerá sus servicios a la empresa y la empresa le retribuirá a través de un pago, ¿cierto?
Entonces, de parte y parte, pues se van a establecer unos compromisos, unos deberes y unos derechos. Todo contrato pues debe tener algunos elementos, ya depende del tipo de contrato que se desarrolle, ¿sí? También del tipo de empresa, pero generalmente pues estipula en ese contrato la duración del contrato, el tipo de contrato, los requerimientos, las funciones, las obligaciones, ¿cierto? Entonces vamos con el inicio del contrato. Pues después de haber realizado todo ese proceso de selección de la persona idónea, se procede a realizar el proceso de contratación. Entonces, es el área de recursos humanos quien tiene la responsabilidad o la función de hacer todo ese proceso relacionado con la contratación del personal. Vamos a mirar entonces cuáles son esos requisitos o eso que exige el área de recursos humanos para esa persona que quedó admitida en la empresa, ¿cierto? Uno de esos elementos o de esos requisitos es la solicitud de exámenes médicos de admisión. Recuerden que en el proceso de selección nosotros también solicitábamos unos exámenes médicos, ¿sí? De manera general. En este caso, ya se solicitan unos exámenes médicos de admisión que van directamente ligados con el cargo que se va a desarrollar, ¿sí? Entonces, es aquel que se realiza para determinar las condiciones de salud del trabajador antes de su contratación en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde pues con los requerimientos de la tarea, con la función que va a desempeñar, el perfil, las funciones, ¿listo? Luego vendría algo muy importante que realiza el área de recursos humanos, que son las afiliaciones. Entonces, es responsabilidad de la empresa o del empleador hacer las respectivas afiliaciones a las que el trabajador tiene derecho, ¿cierto? Para cubrir, lógicamente, o para velar por el bienestar del colaborador y de todos los miembros de su familia. Entonces, ¿cuáles son esas afiliaciones? Pues tenemos lo que es a salud, el servicio de salud, tanto como para él como para sus beneficiarios, en la respectiva EPS que él ya esté cotizando, que él ya esté afiliado o la que él seleccione. ¿Listo? Y también tenemos la cotización a fondos de pensiones. Ya el colaborador informará si ha venido cotizando o dónde ha venido haciendo sus aportes, o si es la primera vez que se va a afiliar, pues ya él tendrá la autonomía de hacer su selección. La empresa también tiene que hacer la afiliación a la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. Esta es una de las afiliaciones más importantes, ¿sí? Una de los compromisos que tiene la empresa con cada uno de sus colaboradores. ¿Y por qué? Porque esto hace que la empresa, ¿sí? Esté protegiendo al trabajador dentro de las instalaciones y fuera de la empresa, de las instalaciones, cuando esté cumpliendo con las funciones que se le asignan laboralmente. Hay que resaltar, para tenerlo en cuenta, que ningún empleado puede empezar a desarrollar sus funciones sin tener la afiliación y el cubrimiento, ¿ya? Entonces, en el momento en que la empresa realiza la afiliación, se deben esperar 24 horas para que se haga efectiva y que el empleado o el trabajador esté cubierto con la ARL. También se debe hacer, pues depende del tipo de contrato, ¿sí? La respectiva afiliación a lo que es la caja de compensación. ¿Sí? Este es un beneficio pues que tienen los empleados para cubrir su bienestar en diferentes áreas, ¿sí? Ya sea en capacitación, recreación, subsidio, algunas manejan financiación y también pues la protección que se les da a los hijos dentro del subsidio familiar. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos que tiene que desarrollar el área de recursos humanos, luego viene ya la estipulación del contrato, que es otro elemento importante que el área tiene que tenerle en cuenta, ¿cierto? En Colombia existen diferentes tipos de contratos y ya es decisión de la empresa definir qué clase de contrato pues se va a desarrollar o va a tener o va a ejercer con la persona que va a entrar a trabajar a la empresa, ¿cierto?
Este contrato pues varía teniendo en cuenta las funciones del cargo, las políticas de la empresa, los periodos de prueba, la complejidad en el desarrollo de las funciones, ¿sí? Son muchos los motivos que se presentan pues para que la empresa tome la decisión de elegir cuál es el contrato adecuado para su empresa, o sea, qué es lo que más le beneficia. Según el Código Sustantivo, ¿sí? Se dice que un contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, y diremos que es laboral, cuando además de los elementos de cualquier contrato, capacidad de las partes para contratar, consentimiento, causa lícita, objeto lícito, concurren otros elementos esenciales. Esta información ustedes la consiguen en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 23. ¿Cuáles son esos elementos que son esenciales y que deben determinar el contrato? Entonces, primero, la actividad tiene que ser personal por parte del trabajador. Es decir, si a Juanito lo contratan, Juanito tiene que desarrollar su labor, ¿cierto? Segunda, la subordinación o dependencia de ese colaborador con respecto al empleador. O sea, el empleador se faculta con este contrato a exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo, o según imponerle reglamentos durante el tiempo que dure el contrato, ¿sí? Entonces, una sería que la actividad sea personal, la subordinación, y tercero, un salario como retribución del servicio. ¿Listo? Entonces, esos son los elementos básicos que tienen que existir en un tipo de contrato. Vamos a mirar entonces cuáles son esos contratos de manera general que se trabajan en Colombia. Tenemos un contrato a término fijo. Este tipo de contrato tiene una duración entre 1 día y 3 años y puede ser renovado hasta por 3 veces su permanencia, ¿sí? Puede ser renovado ya con notificación, o simplemente si no hay notificación, se entiende que el contrato se renueva por el mismo tiempo en que se desarrolló la primera vez. El empleado goza de todas las prestaciones sociales, ¿sí?, establecidas por ley. Cuando hablamos de prestaciones sociales, estamos hablando de cesantías, vacaciones, primas, intereses a las cesantías. ¿Listo? Y para su finalización es necesario un preaviso de 30 días hábiles. Si no se hace ese preaviso, se entiende que el contrato se renueva. Las deducciones por nómina de este tipo de contratos son iguales a las de cualquier contrato de vínculo laboral. Ahora miramos cuáles son esas deducciones. La vinculación puede ser directamente con la empresa o a través de terceros o entidades conocidas como temporales o terciarizadoras o outsourcing. No sé si ustedes han escuchado hablar de este tipo de organizaciones. ¿Tienen de pronto conocimiento? ¿Cuáles son esas empresas terciarizadoras, temporales o outsourcing? Sí, sí, señora. Por ejemplo, acá en Bucaramanga hay varias bolsas de empleo. Acá le llaman es como bolsas de empleo, ¿no? Ajá. Y sí, ellos se encargan de todo lo que es la parte de nómina con los empleados. Ujú. Y ellos solamente van y laboran en la empresa que es, pero todos entienden dudas, inquietudes, todo es con esos terceros. Exactamente, ajá, muy bien, Azucena. Esos son como intermediarios, ¿sí? Cuando la empresa no quiere tener vínculo laboral, entonces contrata los servicios de una tercerizadora o un outsourcing, y esta entidad pues le coloca a los empleados, a los colaboradores, pero a nivel administrativo todo el pago lo hace el outsourcing, ¿sí? Entonces cobran un monto por la administración de cada colaborador, pero la empresa no tiene ningún vínculo laboral con estos colaboradores. ¿Listo? Bueno, tenemos también el contrato a término indefinido, ¿sí? Como su nombre lo indica, pues este tipo de contrato no tiene fecha de terminación establecida. De igual manera, el empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por la ley
y tiene algunos beneficios adicionales, ¿sí? Como la vinculación a las cooperativas, a los ¿qué es? Acuerdos con la empresa, posibilidad de créditos, bueno, una cantidad de otorgamientos que pueda darle la empresa en este tipo de contrato, ¿sí? Pueden pertenecer a los sindicatos de igual manera. Bueno, tenemos el contrato de obra o labor. Este contrato es, como su nombre lo indica, pues por una labor específica y termina en el momento en que la obra llegue a su fin. Se caracteriza o lo utilizan mucho en obras de construcción y en las universidades y colegios con los docentes de hora cátedra. Entonces, ¿qué pasa? Una vez cumplen su labor, una vez hayan terminado su semestre, pues se termina su contrato. ¿Listo? Se dice que este contrato pues es igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos por ser un contrato laboral. Pero en algunas entidades no lo manejan de esa manera. Simplemente su contrato le pagan la hora cátedra y se acabó. Tenemos el contrato civil por prestación de servicios. Este se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona, ya sea natural o jurídica, que está especializada en alguna labor específica. ¿Listo? Entonces, la remuneración se acuerda entre las partes y no hay relación laboral ni obliga a la empresa a pagar prestaciones sociales. ¿Listo? Al colaborador o al contratista. No obliga a pagar esas prestaciones. La duración, pues también viene en común acuerdo dependiendo de las acciones o de las funciones que tenga que desarrollar en el contrato. Y el empleado recibe un sueldo al cual se le descuenta únicamente por concepto de retención en la fuente. Ya el colaborador tiene que hacer los pagos de lo que es su afiliación a salud, pensión, riesgos laborales. ¿Listo? Tenemos el contrato ocasional de trabajo. Entonces, este contrato no debe ser superior a 30 días y debe ser por una labor específica diferente a las actividades comunes de la empresa, ¿no? Entonces, el trabajador se recibe la remuneración acordada al terminar y no tiene derecho a ningún tipo de prestación, salvo en caso de un accidente, ¿sí? La duración del contrato, pues, puede ser renovable sin exceder los 30 días del vínculo laboral, porque si no pasaría a otro tipo de contrato. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, como dice, no tiene que ver nada, no tiene relación con las actividades comunes de la empresa. Puede ser que contraten a una persona para que haga mantenimiento de computadores o que pinte la fachada de la empresa. ¿Listo? Bueno, otro elemento, entonces, esos serían los tipos de contratos que se manejan en Colombia. En el caso de liquidación, miren que ahí nos hablan de un contrato a término indefinido, ¿sí? Pero el señor, como tuvo que renunciar porque se enfermó, entonces también tendríamos que tener en cuenta si hacemos la liquidación de manera completa, la liquidación que tiene derecho este trabajador, ¿cierto? En este caso, recuerden que solo vamos a liquidar prestaciones sociales. Otro elemento importante, entonces, que la empresa debe manejar con sus colaboradores para que ese proceso de contratación y desarrollo del objeto laboral se cumpla al máximo, pues es la capacitación. Ya cada uno de los cargos que existe dentro de la empresa, pues tiene que cumplir unas funciones, unos procedimientos y debe tener un conocimiento sobre lo que hay que desarrollar, ¿cierto? Cada colaborador. Por eso es importante que la empresa tome el tiempo y la persona necesaria, pues, para capacitar al nuevo colaborador, ¿listo? En el momento en que llega a la empresa y hasta cuando se retira de la misma. Se dice que de una buena capacitación se puede asegurar, pues, el éxito del cargo. Entonces hay que darle a conocer al colaborador de una manera detallada y específica toda la información necesaria para que pueda desempeñarse eficazmente, ¿sí? Se ubique dónde está, cómo debe hacer las cosas, cuáles son sus funciones, cuál es el reglamento interno de la empresa, cuáles son los objetivos.
los tiempos de capacitación. Entonces, todo esto es muy importante, pues que la empresa desarrolle con sus colaboradores, ¿sí? Miren que existen unos elementos muy importantes para que hoy en día esos colaboradores se sientan parte de la empresa. Lógicamente, cuando un colaborador siente ese respaldo por parte de la empresa, pues su desempeño va a ser mejor, ¿cierto? Dentro de eso, pues tenemos la capacitación que haga la empresa con su colaborador. Otro elemento importante es la motivación, ¿sí? Estarlos motivando constantemente, eh, agradeciendo o exaltando la labor que desarrollan, ¿sí? Entonces es importante también la motivación. De igual manera, la empresa debe desarrollar unos muy buenos canales de comunicación. Que todo el mensaje que va desde arriba, pues se vaya filtrando de manera correcta a sus colaboradores. Y por último, tendríamos pues ese nivel de empoderamiento que le dé la empresa a cada colaborador, ¿sí? Que ese colaborador se sienta parte, dueño de esa empresa y que tal cual ofrezca esos productos o esos servicios que representa, pues que sienta como que si fueran parte de él, ¿cierto? Recordemos que los primeros clientes de la empresa son los colaboradores. Entonces, es a esos clientes a quienes la empresa debe llegar con esos productos o esos servicios. De esta manera, pues representarán muy bien a la empresa. Bueno, vamos a mirar a continuación algunos elementos que están presentes en la nómina para desarrollar ese proceso de liquidación. Primero tenemos el devengado. ¿Qué es el devengado? Pues hace referencia al valor total de los ingresos que obtiene el colaborador durante su periodo a cancelar, ya sea quincenal o mensual, ¿no? Entonces, en este valor se suma lo que es el salario básico, horas extras, recargo diurno, nocturno, dominicales, festivos, comisiones obtenidas por el colaborador, auxilio de transporte, ¿listo? Entonces, es decir, que el devengado, ¿sí? Es el valor bruto logrado por el empleado en ese periodo a cancelar. Tenemos las deducciones de las que hablamos anteriormente. Estos son los valores que se le descuentan al empleado de su nómina y el porcentaje de los aportes y salud y pensión que le corresponden al empleado. Entonces, el Fondo de Solidaridad Pensional y la retención en la fuente también si hubiera lugar, dependiendo, recuerden, del tipo de contrato. Decíamos que la retención en la fuente únicamente se hace deducción en las OPS, en los contratos de prestación de servicios. Cuando hay descuentos, libranzas o embargos judiciales y cualquier descuento, todo esto debe ser autorizado por el empleado o la ley, ¿sí? O cuando no haya autorización por parte del empleado, entonces debe de existir la autorización de alguna entidad judicial competente en las que se requiera hacer esta deducción al sueldo del colaborador. Bueno, entonces, finalmente, el dinero que recibe el colaborador es el descuento de las deducciones al total de vengado, es decir, al valor bruto que decíamos. Esa diferencia se conoce como neto a pagar. Las apropiaciones es otro concepto que se maneja dentro de la liquidación. Entonces, aquí se tiene en cuenta los valores que deben ser pagados por la empresa, ¿sí? Únicamente por la empresa. Y el porcentaje que le corresponde a lo que es salud, pensión, riesgos profesionales, aportes para fiscales, tenemos lo que es SENA, caja de compensación y el Instituto de Bienestar Familiar. Y tenemos las prestaciones sociales, la prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías, dotación y vacaciones. Estas son denominadas apropiaciones porque se pagan en los primeros días del siguiente mes o un año después, dependiendo del concepto. Por lo que la empresa debe provisionar, debe guardar, esto es como que guarda la empresa ese dinero de su presupuesto, pues para contar con los recursos necesarios para cancelar esos valores. Y esto se hace en la liquidación de la nómina. Entonces tenemos para seguridad social,
Dentro de este rubro tenemos lo que es salud, pensión y riesgos laborales. Por ejemplo, para salud, para las diferentes EPS, la cotización es del 12,5% del salario base de aportes para el sistema de seguridad social. Es decir, del salario, el 12,5% va destinado a lo que es salud, ¿ya? El empleado aporta un 4%, es decir, el colaborador se le hace una deducción del 4% y la empresa aporta el 8,5%. ¿Ya? Entonces, este valor es lo que tiene que apropiar la empresa para el pago de salud. Entonces, ahí en la imagen ustedes pueden mirar el empleado el 4% y el empleador el 8,5%. Para pensión, se debe aportar por concepto de pensión de cada empleado un 16% del salario base de cotización. El empleado aporta el 4% y la empresa aporta el 12%. Valor que mensualmente se debe apropiar y consignar pues en el fondo de pensiones elegido por el colaborador. Los riesgos laborales, pues el monto o el porcentaje de pago depende del nivel de riesgo que tenga cada labor, ¿sí? Entonces, ese valor es muy bajito. Depende, como les digo, del nivel de riesgo que tenga ese trabajo, esas funciones a desarrollar. Entonces, la nómina está conformada por el devengado, las deducciones y las apropiaciones. ¿Sí? El devengado contiene lo que es salario básico, horas extras, recargo de unos y nocturnos, dominicales, comisiones, auxilio de transporte. Las deducciones, pues es lo que se le retira del sueldo del colaborador para pagar ciertos ítems como de salud, pensión, ¿sí? De pronto créditos por libranza, embargos judiciales, el fondo de solidaridad y retención en la fuente dependiendo del tipo de contrato. Y las apropiaciones son los pagos asumidos por la empresa y que tiene que tener responsabilidad con su colaborador. Tenemos lo que es salud y pensión, riesgos laborales, aportes para fiscales y prestaciones sociales. Bueno, para los aportes para fiscales, la empresa debe tener planificada en su contabilidad el pago de los siguientes ítems. Tenemos para la caja de compensación familiar un 4% del salario base. Para el bienestar familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el 3%. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el 2% de la nómina base para los aportes. Las prestaciones sociales también tiene que hacer sus apropiaciones la empresa. Tenemos la prima de servicios. La empresa debe apropiar mensualmente un 8,33% del salario base, ¿sí? Y brindar un mes de salario que se pagará al colaborador por semestre calendario. 15 días el último día de junio y 15 días en los primeros 20 días de diciembre de cada año. Para vacaciones, la empresa apropiará un 4,17% del valor del salario del trabajador y se otorga 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas por cada año de servicio. Las cesantías, de igual manera, se apropia un 8,33%. Equivaldrá a un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año. Los intereses de cesantías, la empresa debe apropiar el 12% anual según el periodo de la liquidación, ¿sí? Y la dotación, pues, entregará a quienes devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales y que tengan más de 3 meses de servicio. La dotación constará de un par de zapatos y un vestido de labor 3 veces al año. Entonces, miren, ahí tenemos el esquema con las prestaciones sociales y de qué consta, ¿no? Entonces, prima de servicios, vacaciones, cesantías, intereses sobre las cesantías. Yo les traje aquí un cuadrito, miren.
esto es lo que nos representa, lo que le representa a una empresa, ¿sí? El pago de un salario mínimo de un colaborador para el año 2022. Entonces, el salario mínimo está en 1 millón de pesos, ¿cierto? El auxilio de transporte está en 117.172. De salud, la empresa debe pagar el 8,5%, que equivale a 85.000 pesos. De pensión, el 12%, que equivale a 120.000 pesos. ADL, nivel 1, digamos que es un caso, una labor de secretaria, podría ser 0,52%, sería 5.200. Para fiscales, si suman los porcentajes de SENA y CBF, entonces nos daría un 9%, que corresponde a 90.000 pesos. La prima, el 8,33%, las cesantías también el 8,33%, intereses de cesantías el 1% mensual, 12% anual, vacaciones el 4,17%, miren, corresponde a 41.700, y dotación aproximada del 5%, que equivale a 50.000 pesos. Entonces, en total, miren que no es 1 millón que se le cancela al colaborador, sino 1.682.000. Bueno, entonces aquí tenemos las fórmulas para liquidar lo que es prestaciones sociales. Yo les traje este cuadrito con las fórmulas, ustedes de igual manera las pueden buscar en internet. Y esto es lo que vamos a liquidar en nuestro caso, ¿sí? Únicamente prestaciones sociales. Lo que es cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y prima de servicios. Para las cesantías, entonces tenemos un salario mensual, o sea, el salario mensual que está devengando la persona por los días que trabajó sobre 360, ¿sí? Intereses de cesantías, tendríamos el resultado de esas cesantías por los días trabajados por 0,12 sobre 360. Para vacaciones lo calculo de esta manera: el salario mensual por los días trabajados sobre 720. ¿Por qué 720? Porque recuerden que cada año únicamente se le dan 15 días hábiles. Entonces, para que sea proporción con las otras fórmulas, se toma como que si fuera un año completo, en este caso, pues 720 días, para que tome como que si fuera un mes. Prima de servicios, en la fórmula es salario mensual por días trabajados en el semestre, recuerden, sobre 360. ¿Por qué sobre el semestre? Porque recuerden que a mitad de año se paga una prima y en diciembre se cancela la otra prima. Entonces, si va de 1 al 30 de junio, pues estaría liquidando únicamente la primer prima, ¿cierto? Y si ya se liquidó esa, entonces si trabajó de agosto a diciembre, entonces se liquidarían esos días, ¿listo? Los días trabajados en el semestre. Bueno, entonces, Profe, una pregunta. dígame. Ahí decía salario mensual y salario mensual básico. ¿Es distinto o es el mismo? No, es el mismo. ¿Y los días trabajados los cogemos en base de 30 del mes? Sí, ajá, sí. Entonces, sí, espérense, les voy a borrar acá para que hagamos este ejercicio, ¿listo? El salario mensual es el total de vengado, ¿cierto? Sí, es el total de vengado. Gracias. Bueno, entonces verán, aquí están, ahí en la pantalla están viendo las fórmulas, ¿cierto? Para que le tomen la fotico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar este caso. Entonces, dice, la señora Marta Marín, vinculada mediante contrato de trabajo a término fijo con duración de 2 años, devengando un salario mínimo, ¿no? Termina su contrato el 31 de diciembre del 2021. Entonces, aquí vamos a colocarle 2022. ¿Listo?
hasta aquí. Dice, a 31 de diciembre del 2021 se le liquidaron correctamente todos los conceptos de nómina correspondientes, por lo que solo se debe liquidar los correspondientes el año 2022, ¿sí? La señora ingresó a trabajar el 5 de enero del año 2020 y su contrato termina el 31 de diciembre. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a liquidar en este caso? El año 2022. ¿Listo? El año 2022, porque los otros años ya fueron liquidados. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Primero, van a calcular los días a liquidar. Van a liquidar lo que es prima, vacaciones, cesantías, intereses sobre cesantías. ¿Listo? Y van a liquidar, en este caso, sí, vamos a hacer el ejercicio de liquidar lo que es caja de compensación, ICBF, SENA. Y vamos a liquidar, vamos a ver cuánto se le cancela a la señora, pues lo que es salud y pensión. Pero en este caso, vamos a aumentarle. Devengando, vamos a aumentarle a 1.500.000. ¿Listo? Entonces, miren, el salario de la señora es de 1.500.000, ¿vale? Y el año que vamos a liquidar es el año 2022. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen aquí las fórmulas, ¿sí? La fórmula para su liquidación. Y tenemos los porcentajes. No sé si quieran tener los porcentajes de lo que es caja de compensación, aunque esos los tengo discriminados aquí. ¿Listo? Entonces, ya le tomaron fotico a las fórmulas para que sepan cómo desarrollar la liquidación. Profe, qué pena, por favor, las vuelves a colocar, gracias. Aquí están, ¿sí? Estas son las fórmulas. Esas son las fórmulas para que las tengan en cuenta. ¿Ya les tomaron pantallazo o ya las copiaron? ¿Listo? Entonces, les voy a dejar el caso aquí. ¿Sí? La señora Marta Marín analizan el caso, ¿sí? Y van colocando esos daticos y luego me los van dictando y yo los voy colocando acá. ¿Listo? ¿Queda claro lo que tenemos que hacer? Sí, señora. Vale, entonces voy a traer agüita un ratico mientras ustedes van haciendo el ejercicio, ¿vale?
Compañeros, una pregunta. Ella en el 2022, ¿en qué fecha entró a trabajar? ¿Listo, muchachos? ¿Cómo les fue? ¿Listo? Exactamente, Diana. Se cuenta desde enero hasta diciembre. Diana, a ver, ¿quién me puede colaborar? ¿Quién le puede decir a Diana cómo calcular
los días a liquidar. ¿Cómo liquidarían ustedes? ¿Cómo sacarían el cálculo de esos días a liquidar? O sea, ¿te refieres a los días trabajados? Ajá, sí. Pues yo lo saqué, pues como no enfatizan en si hubo incapacidad o no, entonces lo hice normal, 30 por 12. Ujú, muy bien, exactamente, porque no hubo tiempo de lo que dicen ni de incapacidades, ni de permisos, no, se liquidó todo el año, ¿cierto? Si ya fueran 6 meses, de igual manera, ¿no? Entonces se multiplican se supone los días del mes por el tiempo que trabajó. ¿Listo, Diana? Recuerden que en este caso tendríamos que tener en cuenta el auxilio de transporte, ¿sí? Porque la señora devenga un sueldo de 1.500.000, no sé si alguien lo tuvo en cuenta, y el auxilio de transporte se cancela a los colaboradores que devenguen hasta 2 salarios mínimos, ¿listo? Entonces, en este caso, tendríamos que tener en cuenta el auxilio de transporte. Algo que deben tener en cuenta es que para la liquidación de lo que son las cesantías, intereses a las cesantías y prima, se tiene en cuenta ese auxilio de transporte. Para la liquidación de vacaciones no se tiene en cuenta ese auxilio de transporte. Entonces, miren ahí cómo hacen ese cálculo, ¿listo? Profe, disculpa, ¿para cuáles se tiene en cuenta? Para lo que es cesantías, Sí. ¿no? Y cesantías, intereses de cesantías y prima. Ahí se tiene en cuenta. O sea que aquí tendrían que sumar el salario mensual más ese auxilio de transporte. ¿Listo? En intereses a las cesantías, pues el resultado que les da acá arriba, por los días trabajados, por 0,12 sobre 360. En vacaciones únicamente toman el salario mensual, el salario que devengó la señora. Y en prima de servicios también el salario más el auxilio de transporte. Recuerden que el auxilio de transporte para el año 2022 es de 117.172. ¿Listo? Profesora, ¿me puede repetir lo de las vacaciones, por favor? ¿Lo de qué? En vacaciones. Vacaciones. En vacaciones no El tenemos no tenemos en cuenta el auxilio de transporte. Entonces aquí solo iría el 1.500.000 por los días trabajados sobre 720. En los otros ítems sí tendríamos en cuenta el 1.500.000 más los 117.172, que es de auxilio de transporte, por los días trabajados sobre 360. ¿Listo? Pues entonces, alguien que Mi ya... profe, o sea, si lo tomo, por ejemplo, cesantías, ahí incluye el salario es del 1.500.000 más los 117.172, ¿sí? Sí, Y lo formulo, y el resultado es lo que ya en intereses de cesantías, donde dice cesantías, ya va incluido, ¿no? ajá, entonces usted Ya va primero haga el incluido, cálculo yo lo de tuve en cesantías. cuenta con el auxilio. Exactamente, entonces ahí usted Ah, ok. solo, primero hace el cálculo de cesantías. En intereses de Ah, vale, vale. cesantías coloca ese valor que le dio arriba por los días trabajados por 0,12 sobre 360. ¿Listo? Vale, sí, es que te entendí, era como que ahí también lo tenía que incluir, pero dije, ¿pero dónde? No, es como No, ya lo traigo doblemente de no. cesantía, listo.
Vale, Ajá, vale. gracias. Bueno, si alguien ya tiene algún valor, me lo van dictando. Ya tengo el de cesantías. A ver, dale. Entonces, primero los días a liquidar. ¿Cuáles serían los días a liquidar? 360. Ajá, muy bien. El de, ¿qué me vas a dictar? El de cesantías. Sí, entonces sería cesantías, dice que es salario mensual, que ahí le aplicamos lo del más auxilio de transporte, da Ujú. 1.610.000, o sea, 1.500.000 más 117.172, eso nos da 1.617.172.000. Ujú. Por, seguimos la fórmula, dice 360, y eso dividido en 360. Da un Ujú. resultado de 1.617.172.000. Muy bien. Listo. ¿Alguien más que tenga o algún otro valor? Tenemos las formas. ¿Listo? ¿Otro valor que alguien tenga? ¿Listo, chicas? A ver, ¿quién más tiene el dato? Lacey, Diana. Bueno, la idea es que esto lo hagan ustedes, ¿listo? Entonces, vamos a hacer una cosa, desarrollan el ejercicio y me envían un pantallazo al WhatsApp, ¿sí? Al grupo de WhatsApp. Yo les tengo en cuenta esta participación, pues, para alguna de sus actividades, ¿listo? A las personas que desarrollen el ejercicio y de ahí yo les confirmo si está correcto o tienen algún error en la liquidación. ¿Listo, muchachas? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a dejar ahí. Recuerden, ya el día de mañana subo la videoconferencia y cualquier cosa, pues no, estamos en contacto a través del WhatsApp. Más tardecito ya subo sus calificaciones, ¿listo? De la primera y segunda semana. Entonces, un gusto, que tengan muy bonita tarde, que coman rico. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas Vale. tardes. Buenas tardes. Chao, Bueno, compañeros. chao.